Introducción breve. Bienvenidos a la Red Global de Oración de 5 horas diarias. Este proyecto busca un avivamiento global a través de la oración y la tecnología, con un reto claro: que millones o incluso cientos de millones oren diariamente por las 195 naciones del mundo usando redes sociales y todas las plataformas digitales. Jesús declaró en Marcos 11:17 que su casa sería casa de oración para todas las naciones. Eso significa clamar por la salvación de cada nación. Ya no hablamos del templo en Jerusalén, porque cuando el velo fue roto, la presencia de Dios dejó de habitar en un edificio de piedra y pasó a morar en cada persona que le busca. Como enseñó Pablo, ahora nosotros somos el templo, y si somos el templo, entonces somos también la casa de oración para todas las naciones. El reto es que cientos de millones de creyentes se conviertan en esas casas de oración, orando y transmitiendo diariamente ese clamor por las 195 naciones del mundo a través de las redes sociales. Recordamos avivamientos pasados, como el de la calle Azusa con William J. Seymour, cuyo secreto fue la oración perseverante de 5 horas diarias. De allí nació el pentecostalismo moderno, que hoy reúne a más de 600 millones de creyentes. Si en 1906, sin tecnología, Dios usó a Seymour en su oración de 5 horas diarias para impactar al mundo, ¿cuánto más puede obrar hoy utilizando las redes sociales y la tecnología? Ese mismo fuego puede encenderse en nosotros para llevar el avivamiento hasta los confines de la tierra. Con esta visión, damos paso a la traducción en español del periódico original The Apostolic Faith de 1906, donde William J. Seymour narró el avivamiento de Azusa. La fe apostólica. Contended ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 3. Volumen 1, número 1. Los Ángeles, California, septiembre de 1906. Suscripción gratuita. Pentecostés ha llegado. Los Ángeles está siendo visitado por un avivamiento de la salvación bíblica y del Pentecostés como se registra en el libro de los Hechos. El poder de Dios ha agitado esta ciudad como nunca antes. Pentecostés ciertamente ha llegado y con él se están manifestando las evidencias bíblicas. Muchos están siendo convertidos, santificados y llenos del Espíritu Santo, hablando en lenguas como lo hicieron en el día de Pentecostés. Las escenas que ocurren diariamente en el edificio de la calle Azusa, así como en misiones e iglesias en otras partes de la ciudad, son indescriptibles. Y el verdadero avivamiento apenas ha comenzado, ya que Dios ha estado obrando principalmente con sus hijos, llevándolos a través del Pentecostés y estableciendo el fundamento para una poderosa ola de salvación entre los inconversos. Las reuniones se celebran en una antigua iglesia metodista que había sido convertida parcialmente en una casa de vecindad, dejando una gran sala sin revocar, parecida a una bodega, en la planta baja. Allí se reunían diariamente unas 12 personas, y por las noches se celebraban reuniones en Bunny Brae. El redactor asistió a algunas de estas reuniones y, al ser tan diferentes de todo lo que había visto, y no escuchar a nadie hablar en lenguas, tildó la enseñanza de herejía de la tercera bendición y pensó que con eso se cerraba el asunto. Es innecesario decir que el redactor tuvo que disculparse bastante y humillarse para estar bien con Dios. En poco tiempo, Dios comenzó a manifestar su poder y pronto el edificio no podía contener a la multitud. Ahora las reuniones continúan y el fuego se está encendiendo por toda la ciudad y en los pueblos vecinos. Predicadores orgullosos y bien vestidos vienen a investigar. Pronto sus miradas altivas se transforman en asombro, luego en convicción, y con frecuencia se les encuentra al poco tiempo revolcándose en el suelo sucio, pidiéndole a Dios que los perdone y los haga como niños. Sería imposible decir cuántos han sido convertidos, santificados y llenos del Espíritu Santo. Ellos han estado saliendo, y lo siguen haciendo cada día, hacia todos los puntos cardinales para difundir este maravilloso evangelio. El llamado del H.N.O. Seymour. El hermano W. J. Seymour dijo lo siguiente con respecto a su llamado a esta ciudad. Fue un llamado divino el que me trajo de Houston, Texas, a Los Ángeles. El Señor puso en el corazón de una de las hermanas en Los Ángeles escribirme, porque ella sentía que el Señor quería que viniera aquí a hacer una obra, y vine, porque sentí que era la dirección del Señor.
el Señor envió los medios, y vine para hacerme cargo de la misión en la calle Santa Fe. Pero una noche me cerraron la puerta, y luego trajeron al hermano Roberts, el presidente de la Asociación de Santidad, para que resolviera la doctrina sobre el bautismo con el Espíritu Santo, afirmando que era simplemente la santificación. Él vino con muchos predicadores de santidad, y todos declararon que la santificación era el bautismo con el Espíritu Santo. Pero ellos no tenían la evidencia del capítulo 2 de Hechos, porque cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Después de que el presidente me oyó hablar sobre lo que era el verdadero bautismo con el Espíritu Santo, dijo que él también lo quería, y me pidió que cuando lo recibiera, se lo hiciera saber. Así que lo recibí y se lo hice saber. El comienzo del Pentecostés tuvo lugar en una reunión de oración en una casa en el número 214 de Bonnie Brae. Carta del hermano Parham. El hermano Charles Parham, quien es el líder de Dios en el movimiento de fe apostólica, escribe desde Tonganoxie, Kansas, que espera, estar en Los Ángeles el 15 de septiembre. Al enterarse de que el Pentecostés había llegado a Los Ángeles, escribe: Me regocijo en Dios por todos ustedes, mis hijos, cuando llegue. Aunque nunca los he visto, pero dado que conocen el poder del Espíritu Santo, somos bautizados por un solo Espíritu en un solo cuerpo. Manténganse unidos en unidad hasta que llegue, luego, en una gran reunión, que todos se preparen para los campos exteriores. Deseo, a menos que Dios indique lo contrario, encontrarme y ver a todos los que tienen el Evangelio completo cuando llegue. El Pentecostés antiguo. Esta obra comenzó hace aproximadamente 5 años, en enero, cuando un grupo de personas bajo el liderazgo de Chas. Parham, que estaban estudiando la palabra de Dios, esperaron por el Pentecostés en Tepique, Kansas. Después de buscar por todo el país, no pudieron encontrar a ningún cristiano que tuviera el verdadero poder pentecostal. Así que dejaron de lado todos los comentarios y notas y esperaron en el Señor, estudiando su palabra. Y lo que no entendían, se arrodillaban ante el banco y pedían a Dios que lo obrara en sus corazones por medio del Espíritu Santo. Tenían una torre de oración desde la cual ascendían oraciones día y noche a Dios. Después de 3 meses, una hermana que había estado enseñando sobre la santificación para el bautismo con el Espíritu Santo, una persona con una experiencia dulce y amorosa y con toda la carnalidad eliminada de su corazón, sintió que el Señor la guiaba a que le impusieran manos para recibir el Pentecostés. Así que cuando oraron, el Espíritu Santo vino y ella habló en una lengua desconocida. Esto hizo que toda la escuela bíblica sintiera hambre espiritual, y 3 noches después, 2 estudiantes recibieron el Espíritu Santo, profetizaron y se pudieron ver lenguas de fuego sobre sus cabezas. Entonces tuvieron una experiencia que se alineaba con el capítulo 2 de los Hechos y pudieron comprender el capítulo 1 de Efesios. Ahora, después de 5 años, aproximadamente 13,000 personas han recibido este evangelio. Se está extendiendo por todas partes, hasta el punto en que las iglesias que no creen, retroceden y pierden la experiencia que tenían. Aquellos que llevan más tiempo en este movimiento son más fuertes, y señales y maravillas aún mayores los siguen. Las reuniones en Los Ángeles comenzaron en una reunión en una casa, y el Pentecostés cayó allí durante 3 noches. La gente no tenía nada más que hacer que esperar en el Señor y alabarlo, y comenzaron a hablar en lenguas, como lo hicieron en Pentecostés, y el Espíritu cantó himnos a través de ellos. Luego, la reunión fue trasladada a la calle Azusa, y desde entonces han llegado multitudes. Las reuniones comienzan alrededor de las 10 de la mañana y apenas pueden detenerse antes de las 10 o 12 de la noche, y a veces hasta las 2 o 3 de la madrugada, porque hay muchas personas buscando, y algunas caen bajo el poder de Dios. La gente busca 3 veces al día en el altar, y fila tras fila de asientos deben ser vaciados y llenados con más buscadores. No podemos decir cuántas personas han sido salvadas, santificadas y bautizadas con el Espíritu Santo, y cuántas han sido sanadas de todo tipo de enfermedades. Muchos están hablando en nuevas lenguas, y algunos están en camino a tierras extranjeras con el don del idioma. Seguimos adelante para recibir más del poder de Dios. Muchos han dejado a un lado sus gafas y han recuperado perfectamente su vista. Los sordos han recuperado su audición. Un hombre fue sanado de asma después de 20 años padeciéndola.
Muchos han sido sanados de problemas del corazón y de los pulmones. Muchos están diciendo que Dios ha dado el mensaje de que va a sacudir Los Ángeles con un terremoto. Primero, habrá un avivamiento para dar a todos la oportunidad de ser salvos. El avivamiento está en curso ahora. Una niña pequeña que caminaba con muletas y tenía tuberculosis en los huesos, según declararon los médicos, fue sanada, soltó sus muletas y comenzó a saltar por el patio. Por toda esta ciudad, Dios ha estado encendiendo hogares en fuego, descendiendo, derritiendo corazones, salvando, santificando y bautizando con el Espíritu Santo. Muchas iglesias han estado orando por Pentecostés, y Pentecostés ha llegado. Ahora la pregunta es, ¿lo aceptarán? Dios ha respondido de una manera que no esperaban. Él vino humildemente, como en tiempos antiguos, nacido en un pesebre. Los periódicos seculares han publicado informes en contra del movimiento, pero esto solo ha resultado en atraer a almas hambrientas que comprenden que el diablo no lucharía contra algo si Dios no estuviera en ello. Así que han venido y han encontrado que, en verdad, es el poder de Dios. Jesús era demasiado grande para las sinagogas. Predicaba afuera porque no había lugar para él dentro. Este movimiento pentecostal es demasiado grande para quedar confinado a una denominación o secta. Opera fuera de ellas, uniendo a todos en un solo vínculo de amor, en una sola iglesia, en un solo cuerpo de Cristo. Un musulmán, nacido en Sudán, un hombre que es intérprete y habla 6 idiomas, llegó a las reuniones en la calle Azusa, y el Señor le dio mensajes que nadie más que él podía entender. Identificó y escribió varios de los idiomas. Un hermano que había sido médium espiritista y estaba tan poseído por demonios que no tenía descanso, y estaba a punto de suicidarse, fue liberado instantáneamente del poder demoníaco. Luego buscó a Dios por el perdón de sus pecados y por su santificación, y ahora está lleno de un espíritu diferente. Una niña de unos 12 años fue santificada en una reunión infantil un domingo por la tarde, y en la reunión de la noche fue bautizada con el Espíritu Santo. Cuando fue llena, los que estaban cerca dijeron, ¿quién puede dudar de un caso tan claro del poder de Dios? En aproximadamente 1 hora y media, un joven fue convertido, santificado y bautizado con el Espíritu Santo, y habló en lenguas. También fue sanado de tuberculosis, y cuando visitó al médico, este declaró que sus pulmones estaban sanos. Ha recibido muchas lenguas, el don de profecía y la habilidad de escribir en varios idiomas extranjeros, y ha recibido un llamado al campo misionero. Muchas profecías han sido habladas en lenguas desconocidas y muchas visiones han sido dadas por Dios acerca de su pronto regreso. Primero, los paganos deben recibir el Evangelio. Una profecía dada en lenguas desconocidas fue interpretada. El tiempo es corto, y voy a enviar a un gran número en el Espíritu de Dios para predicar el Evangelio completo con el poder del Espíritu. Alrededor de 150 personas en Los Ángeles, más que en el día de Pentecostés, han recibido el don del Espíritu Santo y la evidencia bíblica del don de lenguas. Muchos han sido salvos y santificados, nadie sabe cuántos. Las personas buscan a Dios en el altar 3 veces al día, y es difícil cerrar las reuniones por la noche debido a la cantidad de buscadores y de aquellos que están bajo el poder de Dios. Cuando se establecen líneas pentecostales, comienza la entrega pentecostal. Se han donado cientos de dólares para el envío de misioneros y se donarán miles más. No se toman colectas para el alquiler ni se pide dinero. No se codicia la plata ni el oro de nadie. La plata y el oro son de Dios para llevar a cabo su obra. Él también puede publicar sus propios periódicos sin pedir dinero Con o una cobrar por inversión suscripción. En las reuniones, se nota que mientras algunos en la parte trasera se oponen y argumentan, otros están en el altar cayendo bajo el poder de Dios y deleitándose con sus bendiciones. Los 2 espíritus siempre se manifiestan, pero ninguna oposición puede matar, ningún poder en la tierra o en el infierno puede detener la obra de Dios, mientras Él tenga instrumentos consagrados a través de los cuales obrar. Muchos han recibido el don de cantar, además del de hablar, bajo la inspiración del Espíritu. El Señor está dando nuevas voces, traduciendo viejas canciones a nuevas voces, dando la música que es cantada por los ángeles y formando un coro celestial en el que todos cantan la misma canción celestial en armonía. Es una música hermosa, no se necesitan instrumentos en las reuniones.
Un hermano nazareno que recibió el bautismo con el Espíritu Santo en su propio hogar, durante el culto familiar, al intentar describirlo dijo, fue un bautismo de amor. Un amor tan abundante. Una compasión tan grande que parecía que me mataría con su dulzura. La gente no sabe lo que hace cuando se opone a esto. El diablo nunca me dio algo dulce, siempre intentaba que censurara a la gente. Este bautismo nos llena de amor divino. El don de lenguas es dado con la comisión, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El Señor ha dado lenguas a los que no las han estudiado, griego, latín, hebreo, francés, alemán, italiano, chino, japonés, zulú y lenguas africanas, hindi y bengalí y dialectos de la India, chipegua y otras lenguas indígenas, esquimal, incluso el lenguaje de señas de los sordomudos. En verdad, el Espíritu Santo habla todos los idiomas del mundo a través de sus hijos. Un ministro dice que Dios le mostró hace 20 años que el plan divino para los misioneros era que recibieran el don de lenguas antes de ir al campo misionero o en el camino. Esto debería ser una señal para los paganos de que el mensaje es de Dios. El don de lenguas solo puede ser usado cuando el Espíritu da la capacidad. No se puede aprender como los idiomas nativos, sino que el Señor toma control de los órganos del habla cuando Él quiere. Es, enfáticamente, el mensaje de Dios. Durante una reunión en Monrovia, un predicador que en algún momento fue usado por Dios en las bandas pentecostales bajo Beviendek, pero que se había enfriado, fue restaurado, santificado y lleno del Espíritu Santo. Cuando el poder de Dios vino sobre él, su hijo de 8 años estaba arrodillado detrás de él. El niño había buscado y obtenido previamente un corazón limpio, y cuando el Espíritu Santo cayó sobre su padre, también cayó sobre él, sus manos comenzaron a temblar y cantó en lenguas. El hermano Kiambo, un hermano nazareno de 83 años, quien ha servido al Señor por 53 años, recibió el bautismo con el Espíritu Santo y el don de lenguas en su propio hogar. Su hijo, que es médico, fue llamado y vino a ver si estaba enfermo, pero lo encontró solo gozoso en el Señor. No solo los ancianos, sino también niños y jóvenes, están recibiendo su Pentecostés. Viola Price, una pequeña niña huérfana de raza negra de 8 años, ha recibido el don de lenguas. La hermana Lucia Farrow, la sierva ungida de Dios, quien llegó hace unos 4 meses desde Houston, Texas, a Los Ángeles trayendo el Evangelio completo, y a quien Dios ha usado grandemente mientras imponía sus manos sobre muchos que han recibido Pentecostés y el don de lenguas, ha regresado ahora a Houston, rumbo a Norfolk, Virginia. Este es su antiguo hogar, que dejó cuando era niña al ser vendida como esclava en el sur. Ella siente que el Señor le está llamando de vuelta. La hermana Farrow, el hermano W. J. Seymour y el hermano J. Awan fueron los 3 enviados desde Houston como mensajeros del Evangelio completo. Página 2. The Apostolic Faith 312, Azusa Street, published by the Apostolic Faith Movement of Los Ángeles. Como no tenemos una lista de suscriptores pagos, no tenemos derecho a tarifas de envío de segunda clase. Los periódicos serán enviados a cualquier dirección en las cantidades necesarias, ya que el Señor provee los medios. El movimiento de la fe apostólica. Defiende la restauración de la fe que una vez fue entregada a los santos, la religión antigua, las reuniones de avivamiento, campañas evangelísticas, misiones, trabajo en las calles y prisiones, y la unidad cristiana en todas partes. Enseñanza sobre el arrepentimiento. El arrepentimiento es un elemento fundamental en la vida cristiana, ya que implica un cambio de corazón y de dirección, volviéndose a Dios con sinceridad y humildad. La Biblia presenta el arrepentimiento como un llamado divino que exige tristeza piadosa por el pecado, confesión, abandono del mal, restitución y fe en Jesucristo. 1. El llamado al arrepentimiento. Desde el inicio de su ministerio, Jesús predicó el arrepentimiento como parte esencial del Evangelio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, y creed en el Evangelio. Marcos 1, 14-15. 2. La tristeza piadosa por el pecado. El arrepentimiento genuino no es solo un remordimiento superficial, sino una tristeza piadosa que produce un cambio real.
Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. 2 Corintios 7, 9-11. Jesús mismo dejó claro que Él vino a llamar al arrepentimiento, especialmente a los pecadores. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 9:13. 3. La necesidad de confesar los pecados. El arrepentimiento conlleva la confesión sincera de los pecados delante de Dios. La parábola del hijo pródigo y el publicano en el templo son ejemplos de esto. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lucas 15:21. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Lucas 18:13. 4. El abandono de los caminos pecaminosos. El verdadero arrepentimiento implica apartarse del pecado y buscar a Dios con sinceridad. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, 7. 5. La restitución como fruto del arrepentimiento. Parte del arrepentimiento incluye la restitución, es decir, reparar el daño causado cuando sea posible. Si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Ezequiel 33:15. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Lucas 19:8. 6. La fe en Jesucristo como culminación del arrepentimiento. El arrepentimiento debe ir acompañado de fe en Jesucristo, pues solo en Él hay salvación. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17, 30-31. La justificación y la santificación son dos obras esenciales de la gracia gratuita de Dios en la vida del creyente. Primera obra. La justificación es el acto de la gracia gratuita de Dios por el cual recibimos la remisión de los pecados. Hechos 10:42, 43. Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Segunda obra. La santificación es la segunda obra de gracia y la última obra de gracia. La santificación es el acto de la gracia gratuita de Dios por el cual Él nos hace santos. Juan 17, 15,17. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra. 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hebreos 2:11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
La santificación es la limpieza para hacernos santos. Los discípulos fueron santificados antes del día de Pentecostés. Con un estudio cuidadoso de las Escrituras, verás que esto sigue siendo así. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, Juan 15:3, 13:10, y Jesús había soplado sobre ellos el Espíritu Santo, Juan 20, 21,22. Sabes que no podían recibir el Espíritu si no estaban limpios. Jesús los purificó y eliminó toda duda de su iglesia antes de regresar a la gloria. El bautismo con el Espíritu Santo es un don de poder sobre la vida santificada, así que, cuando lo recibimos, tenemos la misma evidencia que los discípulos recibieron en aquel día de Pentecostés, Hechos 2, 3,4, al hablar en nuevas lenguas. Véase también Hechos 10, 45,46, Hechos 19:6, 1 Corintios 14:21. Días que no creeréis, aunque os los cuenten Habacuc 1:5. Buscando sanidad debe creer que Dios es capaz de sanar. Éxodo 15:26. Yo soy el Señor que te sana. Santiago 5:14, Salmos 103, 3, 2 Reyes 25, Mateo 8:16, 17, Marcos 16:16, 17, 18. Debe creer que Dios es capaz de sanar. He aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Jeremías 32:27. Muchos han confundido la gracia de la santificación con la investidura del poder del bautismo con el Espíritu Santo. Otros han tomado la unción que permanece por el bautismo y no han logrado alcanzar la gloria y el poder de un verdadero Pentecostés. La sangre de Jesús nunca borrará ningún pecado entre hombre y hombre que puedan enmendar, pero si no podemos corregir el mal, la sangre lo cubre con gracia. Mateo 5, 23,24. No estamos luchando contra hombres ni iglesias, sino buscando reemplazar las formas muertas, los credos y los fanatismos extremos con un cristianismo vivo y práctico. Amor, fe y unidad son nuestras palabras guía, y victoria a través de la sangre expiatoria es nuestro grito de batalla. Las promesas de Dios son verdaderas. Él dijo: sé fiel en lo poco, y te pondré sobre mucho. De aquel pequeño grupo de cristianos que permaneció junto a la cruz en tiempos de prueba y desánimo, Dios ha levantado un poderoso ejército. Y un editor en Salem, Oregón, el reverendo M.L. Baen, escribió: cuando terminé de leer en tu carta lo que Dios estaba haciendo en Los Ángeles, caí de rodillas y clamé a Dios con un alma rebosante de gratitud. Una gran y bendita convicción me invadió, y salí corriendo de la oficina gritando y alabando a Dios. El fuego había tocado mi alma. Luego leí a otros sobre las maravillas que Dios estaba obrando en Los Ángeles, y un pequeño grupo se reunió a mi alrededor. Ellos también fueron alcanzados por el fuego del Espíritu a través de la carta. Algunos gritaron de júbilo y otros lloraron. Los discípulos esperaban que Jesús estableciera su reino milenario en su primera venida, y esperaban reinar con él allí en Jerusalén. Le preguntaron cuando salieron al monte de los Olivos: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Él respondió: no os corresponde a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, Él les enseñaría las cosas por venir. Queridos hermanos, no se confundan con teorías, sino esperen en Jerusalén, y el Espíritu iluminará la palabra de Dios, y la verán tal como es. Él revelará toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. La preciosa expiación. Hijos de Dios, partícipes de la preciosa expiación, estudiemos y veamos qué hay en ella para nosotros. Primero, a través de la expiación recibimos el perdón de los pecados. Segundo, recibimos la santificación mediante la sangre de Jesús. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Santificados de todo pecado original, nos convertimos en hijos de Dios. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos 2:11. Parece que Jesús se avergonzaría de llamarlos hermanos si no estuvieran santificados. Entonces,
No te avergonzarás de decirles a los hombres y a los demonios que estás santificado, y que estás viviendo una vida pura y santa, libre de pecado, una vida que te da poder sobre el mundo, la carne y el diablo. Al diablo no le gusta ese tipo de testimonio. A través de esta preciosa expiación, tenemos libertad de todo pecado, aunque vivamos en este viejo mundo, se nos permite sentarnos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Tercero. Sanidad de nuestros cuerpos. Las enfermedades y dolencias son destruidas mediante la preciosa expiación de Jesús. Oh, cuánto deberíamos honrar las heridas de Jesús, porque por sus llagas fuimos nosotros curados. Cuánto deberíamos honrar ese cuerpo precioso que el Padre santificó y envió al mundo, no simplemente apartado, sino realmente santificado, alma, cuerpo y espíritu, libre de enfermedad, dolencia y todo lo del diablo. Un cuerpo que no conoció el pecado ni la enfermedad fue entregado por estos nuestros cuerpos imperfectos. La expiación no es solo para la santificación de nuestras almas, sino también para la santificación de nuestros cuerpos de enfermedades hereditarias. No importa lo que haya habido en la sangre. Cada gota de sangre que heredamos de nuestra madre es impura. La enfermedad nace en un niño así como el pecado original nace en él. Él fue manifestado para destruir las obras del diablo. Toda enfermedad es del diablo. El hombre en el jardín del Edén era puro y feliz y no conocía la enfermedad hasta que ese visitante impuro entró al jardín. Entonces todo su sistema fue envenenado y ha estado fluyendo en la sangre de toda la familia humana hasta hoy. Dios habló a su pueblo y dijo: Yo soy Jehová tu sanador. Los hijos de Israel practicaban la sanidad divina. David, después de ser sanado del reumatismo, quizás contraído en las cuevas donde se escondía de sus perseguidores, testificó diciendo: Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. David sabía lo que era ser sanado. La sanidad continuó con el pueblo de Dios hasta que el corazón de Salomón fue desviado por mujeres extranjeras, y trajo las artes negras y médiums, y se prostituyeron tras espíritus familiares. Dios había sido su sanador, pero después de perder el espíritu, recurrieron al brazo de carne para encontrar a alguien que sanara sus enfermedades. Gracias a Dios, tenemos a un Cristo viviente entre nosotros para sanar nuestras enfermedades. Él sanará cada caso. El profeta había dicho: por sus heridas fuimos nosotros curados, y se cumplió cuando Jesús vino. También, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, lo que significa enfermedades, como nos dicen los traductores. Ahora, si Jesús llevó nuestras enfermedades, ¿por qué deberíamos llevarlas nosotros? Así que recibimos salvación completa mediante la expiación de Jesús. Cuarto. Y recibimos el bautismo con el Espíritu Santo y fuego sobre la vida santificada. Recibimos a Cristo entronizado y coronado en nuestros corazones. Exaltemos a Cristo ante el mundo en toda su plenitud, no solo en sanidad y salvación de todo pecado, sino también en su poder para hablar todos los idiomas del mundo. Necesitamos al Dios Trino para que nos capacite para hacer esto. Nosotros que somos los mensajeros de esta preciosa expiación debemos predicar todo su contenido: justificación, santificación, sanidad, el bautismo con el Espíritu Santo y señales que le siguen. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dios está confirmando ahora su palabra concediendo señales y prodigios que siguen a la predicación del Evangelio completo en Los Ángeles. W. J. Seymour. Las buenas nuevas se difunden. Personas de todo el país están enviando cartas de consulta, tras haber oído que el Pentecostés ha llegado a Los Ángeles. Algunos han viajado largas distancias y afirman que ni la mitad se les había contado. A través de este periódico respondemos a las consultas, ya que sería imposible escribir a cada uno. Las almas tienen hambre por toda la tierra. Las lenguas como señal. El hombre es una criatura caída, y como tal no puede recibir las cosas del reino de los cielos, porque son espirituales y necedad para él. Deben nacer de nuevo para entender a Dios y su palabra. Dios reconoce esto, y a lo largo de los siglos ha concedido señales y maravillas para despertar al hombre de su muerte espiritual y llevarlo a buscar a Dios. Si abres Marcos 16:14, leerás lo siguiente.
Después apareció a los 11 estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ves que después de haber estado estos hombres personalmente con Jesús por unos 3 años, y de haber presenciado su gran poder al resucitar muertos y hacer todo tipo de milagros, en tan solo unas horas después de su crucifixión, permitieron que Satanás endureciera sus corazones y los llenara de incredulidad. También fueron santificados, como leemos en Juan 17:17, donde Jesús oró: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta oración sin duda fue respondida, ya que Jesús nunca oró en vano. En Juan 15:3 leemos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En Juan 20:22 leemos: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Al comparar el Evangelio de Marcos mencionado arriba con este pasaje de Juan recién citado, creemos que ambas declaraciones de Jesús ocurrieron en la misma reunión con los discípulos, y después de reprenderlos por su dureza de corazón, sopló sobre ellos el Espíritu Santo para sostenerlos hasta Pentecostés. Fueron ungidos, como muchas almas sinceras hoy en día, mientras buscan un Pentecostés real y personal. Jesús también les dijo en ese momento, Marcos 16:17. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Aquí se habla de fe y bautismo, y la señal o evidencia dada es para probar que posees esa fe y bautismo. Esta escritura declara claramente que esas señales seguirán a los que creen. También leemos en las epístolas de Pablo a los Corintios que él menciona 9 dones específicos del Espíritu Santo. También encontramos, al escudriñar la palabra, que 8 de estos dones ya estaban en la iglesia antes del día de Pentecostés, siendo el don de lenguas en ese día el poder que asombró a la multitud. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, lectura marginal, turbados de mente, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2:6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17. En Lucas 24:49, Jesús dijo a sus discípulos: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 4-8. Ellos obedecieron este mandamiento, y Hechos 2:4 declara: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vemos aquí que todos hablaron en otras lenguas. Si ahora vas a Hechos 10 y lees la historia de Pedro y Cornelio, verás que el hablar en lenguas fue la señal o evidencia para Pedro de que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo. Pedro predicó la palabra, y ellos fueron limpiados por la palabra, igual que los discípulos antes del día de Pentecostés. Esto fue una dosis difícil para Pedro,
siendo judío y habiendo sido enseñado que los gentiles eran perros e inmundos. Dios ya le había dado a Pedro una visión de un gran lienzo descendiendo del cielo, lleno de toda clase de animales inmundos, con el mandato: levántate, Pedro, mata y come. La predicación de Jesús a los gentiles fue parte de ese comer, pero Pedro obedeció, y las señales pentecostales siguieron. Hechos 10:46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Si ahora vas a Hechos 19:1-6, encontrarás que unos 29 años después de Pentecostés, Pablo encontró unos discípulos en Efeso que no habían recibido su Pentecostés. Les predicó la palabra y les explicó sus grandes privilegios en el Evangelio. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Hechos 19:6. Qué insensatos hemos sido muchos de nosotros bajo la clara luz de la palabra de Dios. Hemos corrido tras bendiciones y unciones con el poder de Dios, en lugar de esperar hasta que viniera la evidencia bíblica de Pentecostés. La hermana Betaz, una hermana alemana de Pasadena, que estaba en la oscuridad del romanismo y sufría grandemente en su cuerpo hace un año, ha sido maravillosamente salvada y sanada, ha sido bautizada con el Espíritu Santo, ha recibido el don de lenguas, y ha salido a predicar este evangelio. Su destino era Reno, Nevada. Los Ángeles, 12 de agosto de 1906. Esto certifica que mi hija, la señora S. P. Knapp, de la avenida 56 y la calle Alameda, fue sanada de tuberculosis por Dios en la fecha indicada, obrando el Espíritu de Dios en respuesta a la oración y por medio de un pobre indio mexicano. Para más detalles, preguntar por Frank Gall, en Troy Laundry, esquina de la 14ª con Main, Los Ángeles. En una reunión en una casa de Morton Avenue, Elysian Heights, varias almas han sido bautizadas con el Espíritu Santo, y un hermano, George Hawk, que había estado completamente ciego por más de 1 año y medio, fue salvo y luego recibió la vista. Ahora puede leer, y sus parientes y amigos incrédulos están llenos de asombro y lo están difundiendo por todas partes. Bastones, muletas, botellas de medicina y gafas están siendo dejadas a un lado a medida que Dios sana. Esa es la forma segura. No hay necesidad de guardar una vieja muleta o botella de medicina de ningún tipo después que Dios te haya sanado. Algunos, por conservar tales objetos como recuerdo, han sido tentados a usarlos de nuevo y han perdido su sanidad. Jesús dijo: creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme por las mismas obras. Él está mostrando señales en Los Ángeles, y aún así algunos dudan, como lo hizo Felipe. Si no puedes entenderlo, simplemente acepta la palabra de Dios. Él dijo: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Cree por las obras mismas. Dios está confirmando su palabra con señales que la siguen. Un joven que hace 1 año estaba en una cuadrilla de trabajos forzados, ahora está bautizado con el Espíritu Santo y predicando en todas partes. Era católico, pero Dios le quitó todo el romanismo. Está diciendo a los católicos que consigan sus propias Biblias y a los protestantes que se acerquen a Dios y no dependan de los predicadores. Es un joven de constitución fuerte, pero Dios le ha quitado tanto el espíritu de lucha que, cuando fue golpeado y escupido en el rostro, se fue a casa y fue tan bendecido que oró toda la noche, y dijo que amaba más a las personas que lo persiguieron que si le hubieran pedido que orara por ellas. Durante el servicio de predicación, el Espíritu Santo cayó sobre un predicador y él se levantó de un salto gritando aleluya, y de inmediato comenzó a hablar en lenguas. Habla zulú y muchas otras lenguas. Con más fluidez que el inglés, e interpreta mientras habla. Desde entonces, el Señor lo ha usado para conmover a toda una ciudad. Está lleno de amor divino. Al principio, su familia tenía miedo de verlo hablar en lenguas, pensando que había perdido la razón, pero cuando su esposa e hijos sintieron la compasión y el amor divino que el Espíritu Santo pone en los corazones de las personas, dijeron: papá nunca había estado tan cuerdo en su vida. Page 3. De un misionero en África. El hermano S. J. Mead,
quien fue enviado a África por el obispo Taylor en 1885, ha estado asistiendo a las reuniones durante varias semanas. Esto es lo que dice sobre el trato de Dios con él. Mi corazón alaba a Dios, al seguir las guías de su bendito espíritu, en el último cuarto de siglo, desde que primero busqué conocer y hacer su santa voluntad. Mi llamado a África en 1884, el pensamiento bendito de salir en su nombre, tan lleno de consuelo y victoria, y aún así, mi llamado a mi tierra natal y a la civilización es más maravilloso y bendito. El descender en quietud ante la presencia del Espíritu Santo, y dejarle enseñarme y mostrarme lo que quiere que sepa de su poder y omnipresencia. Descubrí que es verdad, Él es todo amor, y en Él no hay tinieblas en absoluto. Mi alma clama esta mañana porque el Espíritu Santo tenga el control perfecto de su templo. A menudo obstaculizamos el tierno llamado y el poder de su amor con las corrientes cruzadas de nuestra mente y pensamiento humano. Que Dios nos ayude a ser pequeños ante nuestros propios ojos, no demasiado ansiosos por hacer mucho, sino a amarlo con todo nuestro corazón, mente y fuerza. Es la sencillez de su amor en nuestros corazones la que realiza la obra entre los gentiles. Los queridos hijos de Cam están extendiendo sus manos por el amor que se manifiesta en los hijos de Dios. A menudo las lágrimas llenan mis ojos al pensar en su sencillez y amabilidad hacia nosotros, en los años de nuestra residencia entre ellos. Una vez, mientras íbamos hacia nuestra conferencia anual, a 100 millas de donde yo estaba en Malangüe, nos encontrábamos a menudo con una mujer esclava, con quien nos hospedábamos por las noches, que nos mostró mucha amabilidad. Ella escuchaba la historia del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y decía, cuéntamelo otra vez, entonces yo se lo repetía, y ella decía, cuéntamelo una vez más, luego dijo, cuéntamelo con mis dedos. Le dije, levanta tu mano. Le doblé el primer dedo y le dije, eso significa que el Hijo de Dios ha muerto por ti, ha derramado su sangre por tus pecados. Luego doblé el segundo dedo, eso significa que, si lo crees, Él te llevará a su hogar, donde no hay muerte, ni llanto, ni azotes, ni dolor. Ahora dobla el tercer dedo, eso significa que, si no lo crees, tendrás que vivir en una tierra de tristeza, dolor, muerte y llanto por los siglos de los siglos. Ella lo repetía una y otra vez, y podíamos ver cómo esa verdad penetraba en su corazón. La perdimos de vista por mucho tiempo, su aldea fue incendiada, su gente se dispersó, y nos olvidamos de ella. Un día hubo alboroto en la entrada del recinto de la misión. Vi a la misma mujer esclava corriendo al patio, llevando a un niño de la mano. No la reconocí al principio, y ella gritó, ¿no me reconoces? Recordé mi lección con los dedos, y ella la repitió para mí, y dijo, ahora sé que lo que dijiste acerca del Hijo de Dios es verdad. Mira a mi hijo, mientras ella lo tomaba con una mano dijo, estaba muriendo de viruela y le pedí al mismo Jesús que lo sanara, y lo hizo. Gloria a Dios, puede que ella haya predicado la verdad fundamental del Evangelio a más almas en África que yo mismo. Hermano, si nuestro amor y nuestra fe fueran más sencillos, si tan solo tomáramos a Dios en su palabra, nuestra vida estaría llena de luz del sol, y alumbraría y alegraría los lugares oscuros que el pecado ha causado en la hermosa tierra de Dios. Dios llamó al hermano Mead y a su esposa desde la parte central de África a Los Ángeles para recibir su Pentecostés. Ellos reconocen algunos de los lenguajes hablados como dialectos del África Central. Cuando hayan sido completamente llenos de poder, regresarán a su campo de labor con el amor restaurado. Sin fondo. Hoy en día encontramos muchas almas sinceras que están bajo la ilusión de que han cometido el pecado imperdonable. El siguiente incidente debería ser un aliento para tales personas. Una hija de Dios fue atacada por el enemigo con la sugerencia de que había sido abandonada por Dios y que había cometido el pecado imperdonable. Ella estaba entonces en una misión en el sur, separada de otros obreros cristianos, y sin causa aparente, el archienemigo que tentó a nuestro Salvador le dijo que Dios la odiaba. Las palabras, Dios te odia parecían ser continuamente gritadas en sus oídos y no podía alejarse de ellas. Perdió su fe y creyó al enemigo, sin conocer su poder. La siguiente sugerencia fue, lánzate al río y ahógate. Estuvo mirando el agua oscura, pero el pensamiento en su querida madre la hizo apartarse. Volvió a su habitación, y arrojándose en su cama, se durmió y soñó.
Parecía estar en un barco en el que todas las personas excepto ella estaban regocijándose y alabando a Dios. Escuchó al capitán gritar al piloto: «Sondea las profundidades y compáralas con el amor de Dios». Se sondearon las profundidades y el llamado regresó: «Sin fondo. Sin fondo». Despertó en un océano del amor de Dios, toda oscuridad quedó atrás y el clamor resonaba en sus oídos: «Sin fondo». Desde entonces, ha trabajado en el Evangelio en ambos lados del océano. Una joven que entró a la reunión no salva, fue al altar durante el sermón, bajo profunda convicción, y fue salva en aproximadamente 5 minutos. Antes de que terminara la noche. Fue santificada y bautizada con el Espíritu Santo, y recibió el don de lenguas chinas y estaba cantando en chino en el Espíritu. Su madre la siguió hasta el altar y también ha sido salva, santificada, bautizada con el Espíritu Santo y sanada del asma y de un problema cardíaco que los doctores dijeron que era incurable. 2 obras de gracia y el don del Espíritu Santo. Predicamos el arrepentimiento antiguo, la conversión antigua, la santificación antigua y el bautismo antiguo con el Espíritu Santo, que es el don de poder sobre la vida santificada, y Dios añade el don de lenguas. Primero, la justificación trata con nuestros pecados actuales. Cuando vamos a Él y nos arrepentimos, Dios lava toda la culpa y la contaminación de nuestros corazones, y quedamos justificados como un bebé nuevo que nunca cometió pecado. No hay condenación. Podemos caminar con Jesús y vivir una vida santa ante el Señor, si caminamos en el Espíritu. Segundo, la santificación es la segunda y última obra de gracia. Después de ser justificados, tenemos 2 batallas que pelear. Hay pecado por dentro y pecado por fuera. Hay guerra interior, causada por el pecado heredado. Cuando Dios trae la palabra, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, debemos aceptar la palabra, y entonces la sangre viene y quita todo pecado heredado. Todo es celestial en tu alma, eres un hijo de Dios. El Espíritu de Dios da testimonio en tu corazón de que estás santificado. Tercero, el Espíritu comienza entonces y allí a guiarnos hacia el bautismo con el Espíritu Santo. Ahora, como hijo de Dios, debes entrar en la garantía de tu herencia. Después de tener un testimonio claro de las 2 obras de gracia en tu corazón, puedes recibir este don de Dios, que es un don gratuito sin arrepentimiento. Ora por el poder del Espíritu Santo, y Dios te dará un nuevo lenguaje. Es privilegio de todos ser llenos del Espíritu Santo. Es para todo niño creyente. Testimonio del evangelista T. W. McConnell. Hace unos 28 años, entré en una reunión con la intención de interrumpirla, y el Señor fue quien me interrumpió a mí. Nunca pude dudar de mi conversión. Fui llamado a predicar y me negué, y pasé varios años tratando de huir de ese llamado. Finalmente obedecí al Señor y comencé a trabajar para Él, pero no a predicar. El Señor santificó mi alma. Entonces comencé a intentar predicar. Unos 2 años después, el Señor se me apareció en un sueño. Me llenó tanto de su espíritu que, por un tiempo, la gente no podía mantenerse de pie delante de mí. Unos días después, Él me dijo que dejara mi negocio y que hiciera conocer mis necesidades a Él, y no a los hombres. Obedecí. El Señor suplió cada una de mis necesidades, y estuvo conmigo en reuniones de avivamiento y en la sanidad de muchos por los que oré. Pero oí hablar de personas que recibían al Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Fui a Los Ángeles a investigar, y descubrí que era verdad, y con fervor comencé a buscar al Señor por el bautismo con el Espíritu Santo. Y el Señor, conociendo mi corazón, vino, tomó posesión de mí y habló con mi lengua. Quiero decirle a toda persona: prueba a Dios y nunca negarás el bautismo con el Espíritu Santo. A la antigua usanza. Se ha dicho de la obra en Los Ángeles que nació en un pesebre y resucitó en un granero. Muchos están alabando a Dios por el viejo edificio tipo granero en la calle Azusa, y por la simple tabla de madera junto a la cual se arrodillaban en el aserrín cuando Dios los salvaba, santificaba y bautizaba con el Espíritu Santo. Aquellos que conocen a Dios sienten su presencia tan pronto como cruzan el umbral. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y ve. Este es el Nazaret de Los Ángeles. Algunos han venido desde grandes distancias a este lugar, dirigidos por el Señor, y los humildes siempre han sido grandemente bendecidos.
La obra comenzó entre la gente de color. Dios bautizó con el Espíritu Santo a varias mujeres santificadas que trabajaban lavando ropa, y han sido grandemente usadas por Él. La primera mujer blanca en recibir el Pentecostés y el don de lenguas en Los Ángeles fue la señora Evans, quien ahora está trabajando en Oakland. Desde entonces, han venido multitudes. Dios no hace distinción de nacionalidad. Etíopes, chinos, indígenas, mexicanos y otras nacionalidades adoran juntos. Línea de Fe Pentecostal. Hay una docena o más de obreros cristianos que están dedicando su tiempo a la salvación de almas, habiendo sido llamados por Dios desde otras ocupaciones para dedicar su tiempo a orar con los enfermos, predicar, trabajar con las almas en el altar, etc. Creemos en la línea de fe para los obreros cristianos, y no se toman colectas. Durante los 4 meses, las reuniones han continuado constantemente, y aún así, trabajando día y noche y sin bolsa ni alforja, todos los obreros han sido mantenidos en buena salud y provistos de comida y vestido. Los obreros que han recibido llamados a tierras extranjeras están saliendo, y el Señor está proveyendo los medios sin necesidad de presentarlos. Los que dan, lo hacen conforme el Señor les habla, y no quieren que se mencionen sus nombres. En estos últimos días es un mal tiempo para acumular tesoros en la tierra. Cuando el Señor habla, es una bendición para los que le obedecen, pero no codiciamos el oro, ni la plata, ni la ropa de ningún hombre. Una hermana que fue llamada a Oakland tuvo su fe probada con respecto al pasaje, ya que el tiempo se acercaba y no lo había recibido. Esa noche fue arrebatada en el espíritu y, cuando el Señor la trajo de vuelta, las palabras que vinieron a ella fueron: si puedo llevarte por los ángeles sin cuerpo, puedo llevarte a Oakland sin pasaje. Así que ese mismo día recibió el dinero. Fuego cayendo en Hermón. Hermón es un pequeño asentamiento metodista libre en las colinas cerca de Los Ángeles. En las reuniones de oración realizadas en casas allí, el Espíritu Santo ha manifestado su presencia de manera maravillosa. La gente de la iglesia se mantiene distante en gran medida, pero Dios está derribando toda oposición. En una reunión celebrada recientemente en una casa cerca de la iglesia, una hermana fue bautizada con el Espíritu Santo en el porche. Estuvo bajo el poder de Dios durante aproximadamente 2 horas, alabando a Dios y hablando en una lengua desconocida. 2 noches después, en otra reunión de oración en una casa, la casa estaba llena a rebosar de personas. La reunión duró hasta la 1 de la madrugada. 5 fueron bautizados con el Espíritu Santo y 3 fueron santificados. 2 hermanas estuvieron bajo el poder de Dios hasta pasada la 1, hablando y cantando en lenguas desconocidas. El canto se podía escuchar por las colinas. Esto está conmoviendo a la gente, y Dios va a hacer maravillas en este lugar. Él no reconoce credos, doctrinas ni clases de personas hechas por el hombre, sino que los dispuestos y obedientes comerán el bien de la tierra. Luchad por la fe. Es nuestro privilegio contender con fervor por el poder que había en la Iglesia Apostólica primitiva, que los hombres sean sanados instantáneamente y sean bautizados con el Espíritu Santo instantáneamente. El poder de Dios va a caer sobre los hombres en esta ciudad. Él quiere personas que crean en Él y ejerzan la fe. La fe mueve a Dios. Eso es algo que hace que Dios se apresure, cuando puede encontrar la fe. Cuando metieron a Pablo y Silas en la cárcel de Filipos, fueron con gozo. Cantaban y oraban, y a la medianoche Dios oyó sus oraciones en el cielo y sacudió la tierra hasta que las puertas se abrieron. El carcelero tembló y estaba por quitarse la vida. Cayó bajo convicción, ¿y qué pasó? Todos se salvaron. Creo que esos hombres tenían fe en Dios. Cuando clamaron a Dios, algo sucedió. ¿Cuándo obtendremos esa fe perfecta? El Señor está preparando ahora a su pueblo para la obra que va a hacer. Hemos estado muy lejos de eso. Al diablo no le gusta vernos volver, pero Dios va a intervenir y prevalecer. El milenio. Durante estos 6.000 años hemos estado luchando contra el pecado y Satanás. Pronto tendremos un descanso de 1.000 años. Vamos a descansar de nuestros 6.000 años de trabajo en un reinado de 1.000 años. Esa será la era milenial. Judas 14:15. Los santos que tengan parte en la primera resurrección regresarán con Jesús y reinarán sobre la humanidad no glorificada.
Apoc. 24. Nuestro lugar será más alto que el de los ángeles, porque somos partícipes de su naturaleza divina y su inmortalidad, y los ángeles son simplemente espíritus puros. Podremos ir y venir, tal como lo hizo Jesús cuando resucitó. Podremos desaparecer de la vista y viajar millones de millas en un segundo. Pablo oró para que los efesios supieran cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo cuando lo resucitó de los muertos. Seremos semejantes a su cuerpo glorioso. Phil 3:21. Tendremos el mismo privilegio que Él tuvo, porque seremos semejantes a Él. Resplandeceremos como el sol en el reino de nuestro Padre. Estaremos en la imagen celestial. Ese será el tiempo en que el león y el becerro se echarán juntos, y un niño pequeño los pastoreará. Isaías 11, 6-9. Ese será el tiempo en que Dios dará a algunos autoridad sobre 2 ciudades, y a otros sobre 10, y los 12 apóstoles reinarán sobre las 12 tribus de Israel. En la era milenial tendremos gran gloria, pero será aún mayor la gloria cuando Satanás haya sido juzgado y arrojado al lago de fuego, y los mansos, las almas justificadas, heredarán la tierra, y viviremos en el nuevo cielo y en la nueva Jerusalén, y Jesús entregará el reino en manos de su Padre y se sentará entre los hermanos, y tendremos la misma gloria que Jesús tuvo con su Padre antes de la fundación del mundo. Dios será todo en todos, y seremos absorbidos en la inmortalidad. 1 Sioar 15:24. Es maravilloso cómo Dios envió a su Hijo para tomar pequeños gusanos de polvo y transformarnos en gloria e inmortalidad. No sabemos lo que eso significa hasta que comenzamos a buscar a Dios. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Debemos avanzar hacia la perfección y la santidad, recibir el bautismo con el Espíritu Santo, y no detenernos allí, sino seguir hacia la perfección y la madurez. Dios tiene muchas cosas que enseñarnos mientras permanezcamos humildes a sus pies. El 11 de agosto, un hombre del centro de México, un indígena, estuvo presente en la reunión y escuchó a una hermana alemana hablar en su lengua, la cual el Señor le había dado. Él entendió, y a través del mensaje que Dios le dio mediante ella, fue felizmente convertido, al punto de que apenas podía contener su gozo. Todo el inglés que sabía era Jesucristo y Aleluya. Testificó en su lengua nativa, la cual fue interpretada por un hombre que había estado entre esa tribu de indígenas. Este indígena rudo, bajo el poder del Espíritu, fue guiado a ir y poner sus manos sobre una mujer en la congregación que sufría de tuberculosis, y ella fue sanada instantáneamente, se levantó y testificó. El Espíritu sigue a la sangre. Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La limpieza ocurrió antes del bautismo pentecostal. Jesús dijo en la noche en que fue entregado, ya vosotros estáis limpios, aunque no todos. Sabía que Judas tenía al diablo en él. Los discípulos habían sido santificados antes de Pentecostés, porque la palabra de Dios es verdadera. Sabemos que ya habían sido justificados desde hacía tiempo, pues dijo, no os regocijéis de que los demonios se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Y también sabemos que fueron santificados cuando Jesús oró por ellos, porque las oraciones de Jesús no necesitaban ser respondidas en el futuro, sino que eran respondidas en ese mismo momento. Él dijo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No solo fueron santificados, sino que también recibieron el Espíritu Santo en cierta medida, porque Él sopló sobre ellos en el aposento alto y dijo, recibid el Espíritu Santo. Algunos han postergado la santificación de ellos hasta Pentecostés. Pero sabemos que el Espíritu solo sigue a la sangre. El corazón debe estar limpio antes de que el Espíritu Santo pueda investir con poder desde lo alto. No es obra del Espíritu Santo quemar el pecado heredado y la carnalidad, pues Él no es nuestro Salvador. Es la sangre la que nos limpia de todo pecado. Los discípulos fueron limpiados y santificados, y estaban sentados esperando cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos. También sabemos que Cornelio estaba limpio, porque cuando el Señor descendió la sábana delante de Pedro, le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. El Espíritu Santo cayó sobre ellos como al principio, y hablaron en lenguas y profetizaron.
La promesa sigue vigente. Los 120 en el día de Pentecostés fueron bautizados con el Espíritu Santo conforme a la promesa. Los convertidos por Felipe en el avivamiento en Samaria fueron bautizados con el Espíritu Santo cuando Pedro y Juan vinieron desde Jerusalén y les predicaron la doctrina. La casa de Cornelio recibió el mismo poder, mostrando que la promesa también se extendía a los gentiles. Nuevamente, en la iglesia de Corinto se da testimonio del cumplimiento de la promesa. Que la iglesia apostólica tuvo un poder maravilloso se evidencia tanto por su crecimiento notable como por el testimonio de la palabra. Tenemos la promesa del mismo poder hoy en día. ¿Qué hay de su cumplimiento? ¿Pero no profetizó Pablo que estas cosas cesarían? Veamos. 1 Corintios 13:8 dice, la caridad nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. A veces, sin detenernos a investigar cuándo sucederá esto, saltamos a la conclusión de que estas cosas ya han cesado. Solo tenemos que leer los 2 siguientes versículos para entenderlo claramente, porque en parte conocemos, y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Pablo conocía en parte, profetizaba en parte y hablaba en lenguas en parte, pero cuando venga lo perfecto, entonces el conocimiento, la profecía y las lenguas de Pablo cesarán. Si han de cesar en ese gran y notable día del Señor, entonces deben estar en existencia cuando Él venga. El amor divino nunca falla. Pero cuando Él venga, estas otras cosas cesarán. Las promesas de Dios deben permanecer hasta que, por su propia palabra, sean retiradas. A comienzos del siglo XVIII, entre los protestantes franceses, hubo manifestaciones maravillosas del poder del Espíritu acompañadas por el don de lenguas. Los primeros cuáqueros recibieron el mismo poderoso estímulo religioso y también el don de lenguas. La iglesia irvinguita, hacia 1830, recibió el bautismo con el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. En el avivamiento sueco de 1841 a 43 se dieron las mismas manifestaciones del Espíritu y también el don de lenguas. En el avivamiento irlandés de 1859 hay registro del poder del Espíritu en la conversión de almas y del hablar en lenguas por hombres y mujeres llenos del Espíritu. Para estos datos, mi fuente es el volumen 1 de la historia de la Iglesia Cristiana del obispo Hearst. El obispo Taylor dejó registrado que llevó a una joven a trabajar entre una tribu de África, y la dejó predicando con un intérprete, pero regresó 2 meses después y la encontró predicando con fluidez en el idioma nativo, sin haberlo aprendido. Un borracho fue convencido en una reunión callejera y levantó su mano para que oraran por él. Oraron para que el demonio del alcohol fuera expulsado, y el deseo desapareció. Asistió a la reunión y fue salvo, santificado y bautizado con el Espíritu Santo, y en 3 días desde que estaba ebrio, ya hablaba en lenguas nuevas y alababa a Dios por Pentecostés. Apenas se reconoce a sí mismo. Una hermana fue sanada de tuberculosis cuando solo le quedaba parte de un pulmón. Estuvo en trance durante 3 días y vio el cielo, el infierno y cosas indecibles. Recibió el Pentecostés y el don de lenguas, y siente el llamado a una tierra extranjera. La predicación de la restitución antigua es respaldada por el Señor. La gente ha estado pagando deudas antiguas, corrigiendo errores, dejando atrás resentimientos, etc. Uno que fue salvo del alcohol confesó delitos y se ofreció a pagar la pena que la ley exigía. Personas que vivían en adulterio, o donde una de las partes tenía esposo o esposa con vida, se han separado, y Dios está derramando maravillosamente su espíritu en este tipo de situaciones. Experiencia al confiar en Dios para las necesidades. La primera vez que me quedé sin leña después de que el Señor me enseñara a confiar en Él, le pedí al Señor que me diera leña, y la leña no llegó. El Señor me había mostrado que no podía pedir aquello que aún poseía. Si había harina en el barril, no podía pedir más harina hasta que se acabara. Aquella mañana bajé al sótano y encontré unos troncos duros que habíamos apartado, y tuve suficiente leña para ese día. A la mañana siguiente volví a pedirle leña al Señor. La leña no llegó, recogí suficientes pedazos y astillas para pasar el día. La mañana siguiente me presenté ante el Señor y dije, Padre, ya no queda ni un trozo ni una astilla, estamos sin leña. Envía la leña. Fui a la ciudad y me olvidé por completo del asunto.
No volví a pensarlo hasta que regresé a casa y mi hija me preguntó, «Papá, ¿quién trajo la leña?» Le contesté, «No te preocupes, el Señor la enviará». Pero ella insistió, «Un hombre trajo la leña, ¿quién era?» «Tú se la enviaste». Pensé que bromeaba, pero añadió, «Mira en la caja y en el sótano». Bajé y encontré un gran cargamento de leña, cortaba exactamente a la medida que usamos en nuestra estufa. No supe durante un tiempo quién había traído la leña, pero un día, mientras celebraba reuniones en South Seattle, un hombre me invitó a su casa y, durante la cena, me dijo: «Quiero contarte algo que me pasó». Estaba cruzando el puente con una carga de leña. Mi esposa me había escrito una lista de algunas cosas que necesitábamos y yo también necesitaba pienso para mis caballos. Llevaba esa carga de leña para comprar los víveres y el pienso. Mientras estaba en el puente, sin nadie cerca, una voz audible detrás de mí y un poco por encima de mi cabeza dijo: «Lleva esta leña a McConnell». Miré a mi alrededor y no había nadie. Respondí: «No puedo llevar esta leña a McConnell, tengo que conseguir los víveres y el pienso», y seguí adelante. La voz volvió a decir: «Lleva esta leña a TW McConnell». Contesté: «¿Cómo voy a llevar esta leña a McConnell? Necesito estos víveres y el pienso para mis caballos». Y la tercera vez la voz habló, tan fuerte que me asustó, y respondí: «Bien, lo haré», porque creí que era el Señor quien me hablaba. No había nadie cerca. Fui e investigué, al final miré en el directorio y encontré dónde vivías. Conduje hasta la casa, descargué la leña, luego regresé a casa tan rápido como pude, cargué más leña que tenía y volví al pueblo. Vendí mi leña en cuanto llegué, compré mi pienso y los víveres, y desde entonces he prosperado como nunca antes. TWM. Fuego cayendo en Oakland. Un grupo de obreros partió de Los Ángeles hacia Oakland. Todos están bautizados con el Espíritu Santo y hablan en lenguas. Se trata del No. G.W. Evans y su esposa, Lana Crawford, el No. Johnson, Louise Condit y el No. Manley, editor de Household of God. El No. Manley había bajado desde Oakland para ver el movimiento, pero no recibió su Pentecostés hasta que regresó. Los informes que trajo el No. Evans indican que cientos han pasado al altar, muchos se han convertido, santificado y sanado, y 30 han recibido su Pentecostés y están hablando en lenguas. Alabado sea Dios. Los santos de Los Ángeles se regocijan al oír tan buen reporte. Un caballero llegó diciendo: «He sufrido parálisis durante 18 largos años. Si pueden hacer algo, ¿pondrían sus manos sobre mí?». Antes de que oraran por él, llamó a un médico para que fuera testigo. El Señor lo libró de su aflicción en presencia del médico. Un ministro de la ciudad fue levantado después de 8 años de sufrimiento. También oraron por un hombre sordo que afirmaba no haber podido oír la mitad de su vida. Dios le devolvió el oído al instante cuando fue ungido y se oró por él. Era un médico en ejercicio en Oakland y pesaba entre 130 y 180 kilos. El Señor lo dejó tendido en el suelo y le concedió el Pentecostés. El Señor lo envía. Un misionero pentecostal ha partido hacia tierras extranjeras. El No. 2. P. Mahler, un joven de nacionalidad alemana. Posee el don de lenguas además de hablar varios idiomas. Salió de aquí rumbo a San Bernardino y quizá viaje por Alaska, Rusia, Noruega y Alemania antes de llegar a su destino en África. Mientras nuestro hermano se despedía, el No. Post habló acerca de su llamado y dio un mensaje en lenguas referente al No. Mahler, que interpretó así: «He ungido a este amado con mi espíritu, es un vaso escogido para predicar el evangelio a muchos y padecer martirio en África». Esperamos recibir de nuestro hermano noticias de las obras de Dios. Nuestras oraciones lo acompañan. Túnicas de ascensión. La prensa secular ha dicho: «Esta gente está comprando túnicas de ascensión». No nos corresponde refutar ningún informe, pero ya que surge el tema de las túnicas de ascensión, creemos en comprarlas a Jesús, porque Él dijo: «Compra de mí vestiduras». Creemos que el tiempo de la ascensión se acerca, cuando el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes.
1 Tesalonicenses 4, 16-17. No nos levantaremos para encontrarnos con él vestidos con ropa funeraria o de esta tierra. Dejaremos esa ropa atrás, tal como Jesús hizo cuando salió de la tumba. Porque Juan vio los lienzos vacíos, y Pedro, siguiéndole, vio los lienzos que estaban puestos, y el sudario que había estado sobre su cabeza. Sin embargo, Jesús estaba vestido cuando los discípulos lo vieron. Así también nosotros, cuando seamos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, seremos vestidos con ropas no hechas por manos humanas, aptas para la esposa de Cristo, para vestirlas en los atrios del cielo. Las vestiduras que Jesús usó después de su resurrección podían aparecer y desaparecer, y atravesar puertas cerradas y muros. No eran como ninguna ropa usada en la tierra. Muchos que están orgullosos de su ropa aquí están vendiendo su primogenitura por un plato de lentejas y no saben lo que están perdiendo. No importa cuán pobre pueda ser nuestra ropa terrenal, el Señor conoce a aquellos que están preparados y gloriosos por dentro. Buenas noticias desde Danville, Virginia. El hermano y la hermana Hagar, antiguos líderes del trabajo Burning Bush en Los Ángeles, fueron poderosamente bautizados con el Espíritu Santo y recibieron el don de lenguas, especialmente en lenguas y dialectos de la India. El hermano Gar fue capaz de orar con un nativo de la India en su propio idioma, el bengalí. La hermana Gar también habló en chino. Partieron de Los Ángeles rumbo al este en julio, pasando por Chicago, donde se encontraron con los líderes del movimiento Burning Bush, y luego fueron a Danville, Virginia, donde han estado predicando a almas hambrientas. Desde allí, esperan ir pronto a la India, si Dios quiere. En una carta del Nogar, aprendemos que Dios está honrando su precioso evangelio de una manera maravillosa, redimiendo, santificando y llenando con el Espíritu Santo a casi todos los miembros de la antigua banda Burning Bush. El hermano escribe que cuando hablaban en lenguas, la gente tenía tal confianza en su bautismo pentecostal, que los enfermos eran sanados de inmediato. Las lenguas convencen a los pecadores. Extraemos lo siguiente del periódico The Apostolic Faith, publicado por el No. Charles Parham en Baxter, Kansas. Un incidente notable del poder penetrante de Dios fue registrado en Melrose, Kansas, durante un avivamiento llevado a cabo por algunos de nuestros jóvenes en ese lugar. El poder del Espíritu Santo se manifestó grandemente en las reuniones mediante el hablar en lenguas desconocidas. Esto fue muy criticado por el pueblo y los alrededores, por lo que el médico principal, que estaba familiarizado con varios idiomas, fue impulsado a asistir a las reuniones con el propósito de desenmascararlo todo como una farsa. Pero una joven, Miss Churchill, en una lengua que para ella era desconocida pero que él reconoció como italiano, pronunció su nombre completo, el cual nadie en el pueblo conocía salvo él mismo, y le dijo cosas que le habían sucedido hacía 20 años, hasta el presente, llamándolo al arrepentimiento. El médico fue quebrantado, pidió misericordia y cayó de rodillas buscando a Dios. Él alcanzó la salvación completa al día siguiente, y ahora cree en el Evangelio que Jesús enseñó, y también en el poder del Espíritu Santo que nos fue dado para testificar de un Cristo viviente. Ahora dice que prefiere orar por los enfermos antes que dar medicamentos, y está pensando seriamente en dejar su profesión para entrar en la obra del Señor. Muchas almas preciosas han sido salvas, santificadas y bautizadas con el Espíritu Santo como resultado de la palabra predicada bajo la unción del Espíritu. Canto del Espíritu Santo. Un canto en lengua desconocida fue interpretado de la siguiente manera. Con un solo acuerdo, todo el cielo resuena. Con alabanzas a nuestro Dios y Rey. Que la tierra se una en nuestro canto de alabanza. Y lo entone a lo largo de todos los días. La victoria sigue a la crucifixión. Reflexiona en lo que estaba en juego en aquella hora crucial en la que Jesús sufrió. Ninguna hora en toda la historia ha tenido un peso eterno tan grande. Fue una hora decisiva, y él fue una ofrenda voluntaria. Dijo: ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he venido al mundo. Cada persona enfrenta una hora crucial en su vida. Tal vez alguien ahora mismo esté frente a su propia cruz, su Getsemaní. Dirás tú: Padre, sálvame de esta hora. ¿Conoces la bendición que vino cuando Jesús soportó la cruz, despreciando la vergüenza?
enfréntala ahora. Dios te dará gracia para ese momento oportuno. Algunos están retrocediendo. Oremos. Señor, líbrame de retroceder. Nuestro Cristo, que recorrió cada paso del camino, dice: Nunca te dejaré ni te desampararé. Cuando lleguemos al lado de la resurrección de la cruz, la gloria y la victoria serán indescriptibles. Copias de muestra. Si recibes un ejemplar de muestra de este periódico y deseas seguir recibiéndolo, envía tu nombre y dirección a The Apostolic Faith, 312 Azusa Street, Los Ángeles, California. La suscripción es gratuita. Si conoces a almas hambrientas a quienes te gustaría que les enviáramos el periódico, envía sus direcciones, y según el Señor lo permita, se les enviará. Estamos imprimiendo 5,000 ejemplares de esta edición. El dinero llegó como respuesta a la oración. La siguiente edición saldrá según Él lo permita. Jesús viene. La hermana Anna Hall, quien vino desde Houston, Texas, en respuesta al llamado de Dios, está ahora colaborando en Los Ángeles. El Señor la condujo al bautismo pentecostal y al don de lenguas sin que hubiese oído la verdad sino a través de la palabra. Ella relató la siguiente visión y revelación maravillosas. Hace algunas semanas, mientras estábamos en nuestra reunión de campamento, la primera noche de servicio de altar había 100 personas buscando a Dios, y un poder extraño penetró en mi ser, el mismo que sentí una vez cuando Dios deseaba revelarme algo. He aprendido que vale la pena guardar silencio ante el Señor. Fui a la casa de mi hija y me preparé para dormir. Cuando la grisácea aurora comenzaba a despuntar, desperté como si alguien me tocara el hombro y sentí el mismo poder. Escuché el bello trinar de un pájaro y pensé que era un sinsonte, como los que se oyen allí, pero no, parecía brotar desde lo profundo de mi alma. Mientras aquel pájaro cantaba, vi ante mis ojos un pequeño rostro infantil. Y a medida que el canto se ondulaba, comenzó a sonar como agua corriendo sobre guijarros, creció hasta que retumbó como muchas aguas, y el rostro se agrandó hasta ser un rostro adulto. Dije, seguramente es un mensajero de la Patria Santa. La voz respondió, sí, y he venido a decirte que Jesús viene. Avanza en mi nombre, predica el Evangelio del Reino, porque los asuntos del Rey requieren prontitud. Mi pueblo solo tiene tiempo para ponerse las hermosas vestiduras y prepararse para la cena de bodas en los cielos. Amados, ¿ya llevan puestas las preciosas ropas de justicia? Yo exclamé, Señor, revélame qué significa el canto del pájaro y el murmullo de las aguas. Y Dios me habló, el canto del hermoso pájaro y el rostro infantil anunciaban la primera venida al mundo, y la voz de muchas aguas proclama que Jesucristo viene pronto. Sanado por obra divina. El hermano J. A. Warren, de Houston, Texas, relata su experiencia de la siguiente manera. Durante 2 años padecí escalofríos y fiebre sin poder librarme de ellos. Cuando estaba postrado, me dijeron que el Señor quería sanarnos sin ayuda de medicina, así que decidí que no tendría otro escalofrío, que el Señor me sanaría. El ataque debía llegar hacia las 7 de la mañana. Comenzó a insinuarse y estuve a punto de llamar a mi familia para que me cubrieran con más mantas, cuando recordé que había tomado al Señor como mi sanador. Entonces me levanté, me vestí y no permití que el diablo me provocara otro escalofrío, más bien me dispuse a preparar el desayuno. Pasó el carro del hielo y mi nietecito me lo señaló. Iba a decir, no, hoy no tomaré hielo porque es el día de mi escalofrío, solo acostumbraba tomar hielo el día que tenía fiebre. Pero me detuve y dije, sí, tomaré hielo, y estuve bebiendo agua helada todo el día. Fui sanado y, en 2 meses, había aumentado unas 25 libras de peso. Los rusos escuchan en su propia lengua. Diferentes nacionalidades están oyendo ahora el Evangelio en la lengua en la que nacieron. La hermana Anna Hall habló a los rusos en su iglesia de Los Ángeles en su propio idioma, según el Espíritu le daba palabra. Ellos se alegraron tanto de oír la verdad que lloraron e incluso le besaron la mano. Son un pueblo muy sencillo, puro y hambriento del Evangelio pleno. La otra noche, cuando un grupo de rusos asistía a la reunión, el hermano Ley, un católico convertido, fue invitado a dirigirse a ellos en su idioma. Mientras hablaba y cantaba, uno de los rusos se acercó y lo abrazó.
Fue una escena santa, y el Espíritu descendió sobre los rusos, así como sobre los demás, y todos glorificaron a Dios. Se celebró un servicio bautismal en Terminal Island, una de las playas cercanas a Los Ángeles. 106 personas fueron bautizadas en el océano. Unas 500 personas bajaron de Los Ángeles y pasaron allí el día. Se habilitaron varios vagones extra, y Terminal Island jamás había visto un grupo tan cantor y jubiloso. Fue un gran sacramento de adoración y bautismo. El hermano Seymour ofició la ceremonia. Todos fueron sumergidos. Monrovia, Pasadena, San Pedro, Sautel y Whittier, localidades próximas a Los Ángeles, están encendiéndose con el fuego pentecostal. En Egyptian Heights, en Hermón, suburbio de Los Ángeles, se celebran reuniones de oración en hogares donde personas están siendo bautizadas con el Espíritu Santo. 2 iglesias de santidad, una en Los Ángeles y otra en Monrovia, han sido tocadas. Ministros y numerosos congregantes han recibido el Pentecostés y hablan en lenguas. La obra de los hermanos Berry en Long Beach y en varias misiones de Los Ángeles se ha unido, y muchos están siendo llenos del Espíritu y hablando en otras lenguas conforme el Espíritu les da expresión. Nuestro deseo no es derribar iglesias, sino avivarlas para Dios. Por eso oramos para que Él envíe el Pentecostés a cada congregación. El Señor dirige. Invocamos fervientemente a Dios para que dirija la publicación de esta hoja. Él es su editor en jefe y administrador comercial. La sacamos adelante bajo la clara guía del Señor. Cientos de obreros y misioneros estarán representados en ella. No deseamos que ningún autor humano reciba honor alguno. Todo sea para la gloria de Dios y para dar voz al poder y la presencia del Dios Todopoderoso que está obrando en la gente de Los Ángeles y en todo el mundo. Empezamos sin un solo centavo a la vista, pero en la pequeña oficina del piso superior, sobre la misión en la calle Azusa, nos arrodillamos y le pedimos que enviara los recursos para publicar el periódico. En poco tiempo el dinero comenzó a llegar. No contraeremos deudas. El periódico solo se publicará cuando el dinero llegue por adelantado. Mensaje de Dios. Un mensaje dado en lenguas para el pueblo de Dios fue: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Él está a punto de moverse por el mundo con una gran ola de poder pentecostal y salvación. Una hermana tuvo una visión del pueblo de Dios como vasijas llenas, y el Señor dijo: las vasijas deben vaciarse, y yo las llenaré. Arrestados por amor a Jesús. Un hermano bautizado con el Espíritu Santo fue arrestado por la conmoción que la predicación del Evangelio causó entre la multitud reunida en la carpa de Pasadena. Cuando compareció por la acusación de alterar el orden público, otro creyente afirma haber visto a un ángel de pie a su lado. Fue puesto en libertad. El Señor está haciendo grandes cosas allí y esperamos aún mayores. Otros obreros predicaban en una esquina de Los Ángeles. Acababan de conducir a Cristo a un pobre ebrio cuando llegó un policía, les ordenó detenerse y llevó a 2 de ellos a la cárcel. La hermana cantó durante todo el trayecto, clamó y oró en la celda. Pronto quisieron librarse de ellos y los soltaron. Mientras tanto, los demás obreros regresaron a la misión, informaron del arresto, todos se postraron en el altar, oraron y se levantaron alabando a Dios, y al poco tiempo entraron los que habían sido detenidos. Estamos dispuestos no solo a ir a prisión, sino a entregar la vida por Jesús. Misioneros a Jerusalén. Un grupo de 3 misioneros, el hermano Andrew Johnson y las hermanas Louise Condit y Lucy M. Leatherman, bautizados con el Espíritu Santo y dotados del don de lenguas, partió rumbo a Jerusalén pasando por Oakland, de donde salieron el 10 de agosto. Por el camino se celebraron reuniones en las que 4 personas recibieron el Pentecostés en Colorado Springs y 3 en Denver. El hermano Johnson ha recibido 7 idiomas diferentes, uno de ellos el árabe. La hermana Leatherman habla turco, estando en Oakland. Mientras algunos conversaban en la calle acerca del don de lenguas, ella comenzó a hablar justo cuando pasaba un hombre que llevaba un fez turco. Él escuchó asombrado y le preguntó en qué instituto había estudiado, pues, dijo, hablaba el turco más perfecto que había oído en un extranjero. Era un hombre instruido de una universidad turca en Constantinopla. Ella le explicó que el Espíritu Santo le había dado esa lengua, que ella misma no comprendía, y él fue la primera persona que la interpretó para ella. Cuando dejamos fuera la sangre, Satanás tiene poder para desviarnos hacia el fanatismo,
pero ningún poder del infierno puede atravesar la sangre. Este es un avivamiento mundial, el último avivamiento pentecostal antes de la venida de nuestro Jesús. La Iglesia está dando su última marcha para encontrarse con su amado. El hermano John Matthews, ministro de San Luis Obispo, escribe que él y su pequeño rebaño están en armonía con el avivamiento de los ángeles y esperan al Señor para que el Pentecostés llegue también allí. Un misionero que había regresado del interior de África estaba presente en la reunión cuando una hermana testificó en una lengua africana que el hermano interpretó así: "El Señor es mi esposo". Un grupo salió rumbo a Arizona. Un equipo de 4 obreros bautizados en el Espíritu partió hacia Arizona. Apenas conocemos los nombres de la gente que forma parte de este movimiento y no hemos logrado conseguirlos, pero esperamos tener pronto noticias suyas. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. JN 7:38. En un principio entendíamos esto como santificación, pero desde que hemos recibido el Pentecostés vemos lo que significan esos ríos de agua viva. Es el Señor mismo predicando sus propios mensajes, cantando sus propios cánticos y profetizando. Alégrate, hija de Sión, y regocíjate en el Señor tu Dios, porque Él os dio la lluvia temprana a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia, la temprana y la tardía, en el primer mes. JL 2:23. Dios envió moderadamente la lluvia temprana en Pentecostés, y ahora, en estos últimos días, derramará sobre nosotros la lluvia temprana y la tardía. Quedan obras mayores por hacer en estos días finales del Espíritu Santo.